Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio. Estamos aquí el día de hoy para tocar un tema que me llama mucho la atención y que voy a empezar a fundamentar ciertos temas como el día de hoy. Más que nada, hoy me salgo un poquito sobre lo que es educación y vamos a iniciarlo con un tema religioso. Pero no lo quiero tomar desde una perspectiva teológica, sino más desde la perspectiva, desde una visión tradicional. Desde el punto de vista común de la gente, no para los eruditos. Para los eruditos nada más quedaría como una idea para llevar a cabo, realizarla, que sé que se ha escrito mucho sobre este tema, sobre este personaje principalmente que es María, la madre de Jesús, el Cristo. ¿Correcto? ¿Quién es este personaje? ¿Por qué es tan importante en México como en todo el mundo cristiano católico? Y que tiene también una relevancia importante dentro del cristianismo protestante. Hay dos puntos de vista primordiales, ¿no? Quienes van a manejar como María el personaje importante, fascinante, como un personaje de una mujer X, que pues lo único importante fue que se atrevió a decirle que sí a Dios para tener a Jesús, pero que se le quitan muchas características que quiero tocar el día de hoy. Uno de estos es, en primer lugar, ok, ¿por qué es importante María para el cristianismo católico? En primer lugar, porque es la madre de Jesús. Para haber logrado ser la madre de Jesús, tuvo que haber cumplido ciertas profecías del Antiguo Testamento, ciertas características como ser virgen, ser pura, etcétera. No me quiero meter en problemas teológicos ni de sagradas escrituras. No voy a decir la Biblia dice esto, esto, aquello. No, es más bien qué dice la gente y qué conocemos en general. Ya habrá el momento que si hay preguntas, claro que va a haber respuestas ya un poquito formales, tomando la Biblia como referencia particular o alguno que otro libro histórico, si es que los hay, que hablen sobre este personaje. ¿De acuerdo? Si ya sabemos que aún para decir que Jesús es un personaje histórico, pues ya hay debate. Ahora imagínense para el personaje de María, más debate. ¿Correcto? Aquí lo importante es, y a grosso modo, María. ¿Quién es María? Una mujer que acepta ser madre de Dios. Aproximadamente la tradición indica que a los 15 años es desposada por San José, pero que se embaraza de Jesús a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Como se maneja en la tradición cristiano-católica, no teológica, sino histórica, tradición, costumbre. María es la hija de Dios Padre, la madre de Dios Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Que estos tres personajes, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo Dios en el famoso misterio de la Santísima Trinidad. Que vendrías a tener una problemática muy particular, querer descifrar este misterio, que por algo le llaman misterio y que ya tiene pues 2000 años queriendo ser explicado. Y aún así sigue siendo misterio. Correcto. María, pues, acepta ser la madre de Jesús porque le dicen hasta cómo se debe de llamar su hijo. Así como también, algo bien curioso, cuando a ella le piden
ser madre de Jesús, ella sí contesta. No lo acepta de buenas a primeras. Permítanme. O sea, le dice al ángel Gabriel, espérate, me estás pidiendo que sea la madre de Jesús, pero yo estoy desposada. Ya pidieron mi mano. Ya José ha aceptado ser mi esposo y yo he aceptado ser la esposa de él. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo quieres que me embarace de Dios? El ángel Gabriel dice, no te preocupes, eso déjamelo a mí. ¿Aceptas o no aceptas? Yo me imagino que para esto, a lo mejor ya había habido históricamente a otras mujeres a quienes le hubiesen pedido que fueran madre de Dios. No creo que fuera la única pura y santa. Y si lo es, pues, interesante. Pero, desde mi perspectiva y desde mi inocencia mental, pudo haber mujeres que le hubieran dicho a Dios que no. Es que no. Por algo, llega el ángel con María y le dice, ¿aceptas? ¿Quieres? ¿Te propongo esto? Y María, como les digo, no acepta de buenas a primeras porque saben las que se iba a meter. Conocía la tradición dentro de su preparación de 15 años, o sea, de esa edad. Pues era una mujer culta. A lo mejor no académicamente, recordemos que en aquellas épocas no había universidades ni escuelas como las conocemos hoy. Se educaban por tradición, porque los padres educaban a los hijos, y pues me imagino que Joaquín y la madre de María Ana, pues realmente educaron a su hija de una manera importante, por lo menos en sagradas escrituras judías. Y también sabemos que estos eran los nombres de los padres de María por un libro apócrifo, ni siquiera por la Biblia católica romana, mucho menos por la protestante, pero sí por algún libro apócrifo que nos narra no nada más esta historia de los padres de María, de Jesús niño, etc. Entonces María desde ahí empieza a mostrar su carácter, esta niña de 15 años, esta niña mujer de 15 años, que no acepta nada más porque sí. Ella sabe en la problemática que se va a meter y dice, bueno, si ustedes arreglan mi situación con con José, su futuro esposo, pues acepto. Dice, ok, dice el ángel, déjamelo a mí. Y sí, un ángel en sus sueños a José se le manifiesta y le indica por qué María va a estar embarazada y que José tiene que protegerla. José lo acepta y sigue la historia. Pero María, como les comento, ya había tomado una decisión. Y es una mujer libre. Es una mujer que en el momento en que se entera que su prima Isabel, que era una mujer ya adulta, se manifiesta, no se dice la edad exacta, pero sí que ya era alguien que si aceptaba ser mamá de un hijo, pues ya estaba en riesgo su vida. Entonces María, al enterarse, va a visitar a su prima Isabel y la primer manifestación de un ser humano ante María es de Juan el Bautista, que se encuentra en el vientre de Isabel, la prima de María. Y nos narra las Sagradas Escrituras que el niño, al escuchar que entra María, brinca en el seno materno de Isabel, como si fuera un salto de alegría, un movimiento brusco.
es la primera manifestación del máximo profeta de la historia, que es Juan el Bautista, que después también es quien lo bautiza. Pero ahí está el primer hecho fascinante. María la cuida, Isabel tiene a su bebé, ella se retorna a su casa y viene su propia problemática. Yo les comentaba, de repente, las características que le ponemos a María: pobre, humilde, sumisa. No, yo creo que nada de eso tenía. Humildad sí, pero no es la humildad que sea semejante a pobreza, sino la humildad para aceptar la voluntad de Dios, de aceptarla porque también la cuestiona. Y vamos a ver de qué manera cuestiona la voluntad de Dios. No estoy diciendo que se ponga en contra, pero sí la cuestiona. Todo esto es bien importante. Al momento en que nace Jesús, pues viene toda la problemática de que mandan matar a los niños menores de 2 años, porque el rey Herodes se entera de que los reyes magos habían venido a adorar a un nuevo rey. Pues se asusta y dice, no, ¿dónde no? Los reyes no le dicen dónde. Y pues manda a matar a estos niños inocentes, ¿no? Por lo cual, pues María, digo, simplemente también el momento en que va a dar a luz, que no se encuentra en su casa, que andan de visita en Belén por lo del censo, que no encuentran un hospedaje, que tiene que María dar a luz en un establo, pues desde ahí empieza una dificultad. Y como les comento, no porque fueran pobres o porque no tuvieran casa, sino porque habían salido de su casa para llegar a un mandato social y que tenían que cumplir como ciudadanos. Pues le toca a María, que es en esa fecha, tiene que dar a luz. ¿Ok? Entonces, buscan posada, pero no hay cupo. No es porque no haya dinero para la posada, es porque no había cupo. No había suficiente lugar para aceptar a toda la gente que había llegado a Belén. Pero nace en Belén, retornan a Jerusalén, salen huyendo a Egipto por esto de que les cuento de Herodes. Entonces María, todavía incapacitada, pues tuvo que andar viajando. ¿Cómo le hizo José para llevarla, trasladarla? Es algo bien interesante. Pero María luchando por su hijo, ¿correcto? Que mucha gente va a decir, nah, pero pues si Jesús era Dios, hubiera podido haber nacido donde se le hubiera ocurrido, en un palacio a lo mejor. Pero aquí nos muestra la tradición que Dios viene a hacerse hombre, con las características de los hombres, con la problemática humana, para mostrarnos cómo se debe cumplir la voluntad de su Padre Dios que está en los cielos, y que teniendo un cuerpo mortal podemos cumplir esa voluntad. Y la primera que nos muestra cómo cumplir la voluntad de Dios es María. Y no es de forma tan tranquila, bonita, ¿no? A María no le tocó vivir cosas muy tranquilas y bonitas. Como les comento, desde la anunciación o desde el pedimento de que fuera la madre de Jesús, ya había problemáticas. Y María acepta esa problemática y esa lucha que va a tener. Sufre por su hijo porque su hijo también era un chico rebelde. Jesús, a lo que nos muestran los libros apócrifos, nos muestran que Jesús era un niño berrinchudo, un niño común,
travieso. Nos narra un pasaje apócrifo donde el niño Jesús está haciendo pajaritos de barro y les soplaba y les daba vida. Es una tradición que se cuenta, como otras más terroríficas, pero interesantes. Entonces, llega el momento donde un día ya Jesús, siendo niño, ya no un bebé, siendo niño, sale José y María a un mandato social, a una peregrinación de ciudad a ciudad, a cumplir con sus tradiciones. Y en el camino pues va toda la familia, primos, tíos, parientes, y María y José, su niño. Pero en el camino, de repente, María busca a su hijo y se asusta y sufre. Y le dice a José, pues hay que buscarlo, hay que retornar, órale. Y ahí van de regreso. Y encuentran a Jesús escuchando a los rabinos, cuestionándoles, preguntándoles, y María molesta. Jesús, ¿por qué nos haces esto? Me imagino el coraje que traía al ver a su hijo feliz y contento. Claro que le da gusto verlo, pero sí le indica, ¿por qué nos haces esto? Jesús le contesta, Madre, tú sabes que tengo que cumplir la voluntad de mi Padre. María, sí, pero ahorita te vienes conmigo. Yo estoy a tu cargo, yo soy tu madre, yo te voy a cuidar. Y toma esa responsabilidad hasta que Jesús inicia su predicación, porque María le da, es el parteaguas. Y aún María, sabiendo lo que se venía, lo hace. ¿En dónde? En las bodas de Caná. Entonces vemos la vida de María no era sencilla. Nos mostró un gran carácter y era una mujer que se enojaba y que luchaba también por lo que quería. De José se habla muy poco, pero claro que lo salvó de muchas cosas. Le dio una profesión a Jesús. Y les comento, no era carpintero. Jesús no era carpintero, era constructor. Por errores de traducción se le llama carpintero y esa es la tradición que se maneja comúnmente. Jesús era un carpintero. Pero ya viendo la historia más realista, viendo las traducciones más correctas, Jesús no era carpintero, era un constructor. ¿Ok? Entonces, pues el ser constructor se lo debe a su padre adoptivo José. Y también, ¿por qué les hago esta mención de que es constructor? Porque Jesús, cuando instituye la Iglesia Cristiana Católica Romana, Él no dice voy a poner la primera estaca, el primer trazo de madera, no, dice voy a poner la primera piedra de mi iglesia. Y Pedro va a ser la piedra angular, punto, ¿no? O sea, es un constructor, sabe construir, no es un simple carpintero. Y a lo que nos cuenta la historia, ¿por qué lo traigo a colación? Porque tampoco era una pareja pobre completamente, clase media alta, porque tenían una profesión. Y a Jesús le enseñan esa profesión, ¿correcto? Y Jesús lo trae en mente. Y Él construye una iglesia.
que después a San Francisco de Asís también le dicen, queremos que reconstruyas nuestra iglesia, y San Francisco se pone a construir una piedra, a que diga un templo de piedras, pero no era lo que le pedían que construyera toda la iglesia en su parte humana. Pero en fin, es otra historia. Aquí algo, como les comento, algo curioso, pues vemos, María pues tampoco era de decir miserable de económicamente, no eran los grandes jerarcas, pero tenían acceso a los rabinos, tenían acceso a cierta educación. Entonces solamente la gente que tenía cierto poder adquisitivo podían tener acceso. Entonces tampoco eran pobrecitos económicamente hablando. Y creo que de ningún aspecto. Entonces por eso les decía, lo de humildad me atrae, pero no como pobreza, sino como una persona de carácter que sabía escuchar a los otros y podía acatar órdenes y decisiones, pero que también sabía tomar decisiones. Si eso es humildad, lo acepto. Buena persona, sí, pero de carácter también. Que luchó por su hijo, que lo educó, que lo protegió y que le formó un carácter, porque Jesús también, por decirlo de buena manera, tenía su carácter. Realizó la resurrección de Lázaro, su amigo, por sus ganas, porque él así lo quería, porque él estaba sufriendo por su amigo. Entonces, porque yo lo decido, le retorno la vida. Entonces tenía su carácter. Cuando entra al templo destruyendo, ¿por qué? Porque esto no es lo que debe haber en el templo. Y tumba. O sea, fuerte de carácter. Cuando agarra a los demonios y se los saca a la gente y ve una manada de puercos y los mete y órale, al despeñadero. Tenía carácter Jesús. Y lo demuestra en muchos momentos. Pero ¿de quién lo heredó? ¿De quién lo educó? Su madre María. Y su padre José, el adoptivo. Entonces, sí hay algo que toma muy importante Jesús de sus padres terrenos. De su Padre Celestial, pues también toma bastante, pero algo bien curioso, Jesús se hace hombre para demostrarnos que como hombres, o sea, seres humanos, podemos cumplir la voluntad de Dios. Entonces, el hombre varón tiene el principal ejemplo en Jesús y la mujer hembra tiene su principal ejemplo en María. Por eso me da gusto ver que la mujer no es sumisa, que es de carácter, porque María así lo demuestra. En el primer milagro de Jesús hay algo bien curioso. Algo bien curioso. María le habla a su hijo y le dice: Jesús, se ha acabado el vino. En algo tan simple. Pero las tradiciones de su época, las fiestas no duraban un día, dos, duraban una semana. O a lo mejor hasta más. Entonces el gasto era fuerte. Y se les acaba el vino. Ya no había para seguir celebrando. Y María le dice a Jesús: se acabó el vino. Y Jesús: ¿y qué quieres que haga? Todavía no ha llegado mi hora. María no le contesta. Simplemente le dice a la servidumbre que había del lugar: traigan y hagan lo que él les diga. O sea, no le está pidiendo permiso a Jesús, le está ordenando. Y Jesús le cumple su deseo. Le pide a la servidumbre
que traiga los cántaros con agua, y al momento en que prueban el agua, es vino. Y no cualquier vino, el mejor. Así lo dice las Sagradas Escrituras. María sabe que en ese momento empezará su sufrimiento. Lo sabe. Y aún así, ya es hora, Jesús. Ya es hora. Así como tú lo hiciste a los 8 o 9 años que nos perdiste y que querías cumplir la voluntad de Dios, pues ahora yo te digo, ya inicia. A los 30 años su hijo inicia su predicación. ¿Correcto? Interesante. No sabemos si para esa época ya José, el esposo de María, había fallecido o no. Simplemente ya no se nombra. Y yo me imagino que a los 33 años que Jesús muere, ya no estaba. Porque al momento en que Jesús está a punto de fallecer, está María a sus pies y San Juan, el apóstol más joven, y Jesús le dice a Juan, cuida a mi madre. Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Cuídenla, cuídala, Juan. Si hubiera estado José vivo, pues no tendría caso esa petición de Jesús. Entonces sabemos que a los 33 años San José ya no vivía. Y estamos hablando que María tendría si a los 15 años es desposada, vamos a suponer 15, 16 años nace Jesús, a los 38 años, que a 48 años tendría María cuando Jesús muere, 48, 50 años, o sea, todavía era joven. Entonces, claro que iba a ocupar a alguien que la protegiera. Entonces, Juan Evangelista, es quien se queda a cargo de ella. Y María acepta, pero imaginémonos también el carácter de esta mujer, que iniciando el Calvario de Jesús, ella va paso a paso caminando con él, viendo cómo lo golpean, cómo lo azotan, cómo le gritan improperios. Ve el dolor de su hijo y aún así camina el mismo Vía Crucis que Jesús. Y lo toma en sus brazos al momento en que lo bajan de la cruz. Importantísimo momento. Claro que llora, claro que sufre, pero no deja a su hijo. ¿Ok? Eso es bien importante. María no es cualquier cosa. María es la madre de Jesús. Entonces, ¿por qué remarco esto? Después de la Iglesia Católica rompe con los protestantes quieren atacar a la Iglesia Católica pues por puntos fuertes. Y uno de ellos es María. Entonces le empiezan a crear muchas historias que no sé de dónde las sacan, que tuvo más hijos, que si tuvo más hijos, pues de quién serían, de José, pero de José ya no se habla, a lo mejor tuvo otro esposo, etcétera, ¿no? Y yo digo, bueno, quieres pensarlo, está bien. Nada más les digo una cosa, para que María lograra ser elegida, bueno, no que lograra, porque no creo que lo buscara, ella simplemente vivía conforme a la ley judía y cumplía con los preceptos. Y es elegida es porque cumplió varias profecías del Antiguo Testamento, como ser pura, ser virgen, etc.
Entonces, si tú rechazas esas cualidades de María, estás rechazando que sea madre de Jesús y que Jesús sea el Mesías, como lo hacen los judíos, ¿no? Que tampoco es novedad. Ellos no aceptaron que María es la madre de Jesús, o pueden aceptar que María es la madre de Jesús, pero que Jesús no es el Salvador. Y hasta la fecha, ¿no? Pero ya los cristianos, si tú aceptas que Jesús es Dios y es Salvador, es tu Salvador, tienes que aceptar que María cumplió con esas profecías. Entonces, ¿con qué cara la niegas? Ya, si ella tuvo más hijos o no tuvo más hijos, sería algo debatible a lo mejor teológicamente, no tanto tradicionalmente. Pero lo importante es que cumplió las profecías y que se habla de ella aún en el Apocalipsis o en el libro mejor llamado Revelaciones. Entonces esto es bien importante. Nos damos cuenta de que María es sumamente importante y que no podemos descalificarla porque mi pastor me dijo que María no es importante. Tampoco nos hagamos como los buenos mexicanos, que somos más marianos que cristianos y más guadalupanos todavía. Que ese va a ser otro tema importante a tratar, lo de la Virgen de Guadalupe, que quisiera tratarlo no como teológicamente, pero sí tratando de revelar el códice que para los indígenas es esa revelación o esa aparición o esa falsificación. ¿Correcto? Que es un tema bien importante. Pero va a ser otro punto a tomar y que también es importante ver lo del Apocalipsis, que nos habla de María. Lo de la ascensión de María. Perdón, la asunción de María. La ascensión fue la de Jesús, que por ser Jesús mismo, Él asciende al cielo. María no, María, Jesús o Dios tuvo que mandarle ángeles para ser llevada al cielo. Que la tradición dice que María sí murió en la tierra. Es la tradición no teológica. ¿Ok? Pero que al momento en que muere, es llevada en cuerpo y alma al cielo por los ángeles. Es algo curioso. Entonces es asunta al cielo en cuerpo y alma, que tampoco contradice esa situación, porque también los dogmas que tiene la Iglesia Católica para María son bien interesantes. Y les digo, protestantes, testigos de Jehová, principalmente, no es dogma de fe creer en la Virgen de Guadalupe. ¿Correcto? No es un dogma. Si tú quieres creerlo, puedes creerlo. Si no quieres, no. Hay otros dogmas, como la Santísima Concepción, o sea, la Inmaculada Concepción, que sí es un dogma de fe. Si tú dudas, no tanto que dudes, que niegues que es verdad, pues ya puedes enfrentar buena problemática con el Vaticano. Pero, como les digo, no me quiero meter en esa problemática teológica, sino más bien de historia, tradición que se cuenta sobre María. Entonces les digo, María es un personaje muy importante, que si tú niegas a María histórica, puede que niegues al Jesús histórico también, al de la tradición. Y que al momento de negar a María, puedes negar grandes carismas de Jesús. Entonces, protestantes, no estoy en contra completamente de ustedes, pero sí
tengan mucho cuidado al negar a María o añadirle cosas que ni siquiera ustedes entienden y que no sé ni siquiera de dónde lo toman. Porque yo le diría a los pastores, mínimo, mínimo que hayan leído la Biblia completa una vez antes de empezar a predicar. Mínimo una vez. Y estoy diciendo leer, ni siquiera estudiar. Ni siquiera estudiar. Ya si la estudias. Pero la tradición de María es esta. Y algo bien importante no es que haya muchas vírgenes Marías. Hay muchas figuras, hay muchas representaciones de María con diferentes características, como la Virgen de Guadalupe. Es una representación de la Madre de Dios con ciertos rasgos, ciertas características, piel morena. Y yo les digo, es un códice bastante interesante para que los indígenas nativos de México conocieran y aceptaran el Evangelio. Conlleva algo bastante interesante. Hay quienes lo van a aceptar, quienes no lo van a aceptar, quienes van a decir que fue una imposición. Ok, les digo, va a ser otra charla que vamos a tener interesante, pero sí, no nada más está la Señora del Cobre, que es morenita, Nuestra Señora de Fátima, que es blanca, Nuestra Señora de Medjugorje. Hay muchas representaciones de la Virgen María con diferentes características según la zona en donde la tienen o la representan. Apariciones ha habido muchas, pero no validadas por la Iglesia Católica o por el Vaticano. De hecho, como les comentaba, las apariciones de la Virgen de Guadalupe pues no son dogma de fe. Y creo que apariciones, pues como dogmas no hay fe. No hay dogmas de fe, pero sí hay dogmas particulares. Como les comentaba, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma, etc. Entonces, esto les digo es bien importante, que tampoco es que hay muchas vírgenes Marías, no, hay una sola con muchas representaciones. ¿Correcto? ¿A qué podría parecerse esto? Yo puedo tener 10 fotografías de mi madre terrena con diferentes ropas, ¿no? Hoy muy quemadita porque fue a la playa, o muy clarita porque no ha salido a que le pegue el sol, porque hoy trae un cabello de cierta manera, trae una ropa de cierto color, en fin. O sea, son figuras que representan a la Madre de Dios. La figura no es la Madre de Dios, pero sí la representan. Otra cosa bien importante para hermanos separados, cuando le hagan la crítica a un católico y que digan que los católicos adoran a la Virgen María, no es mentira. ¿Ok? Pero sí es verdad que se le venera, no que se le adora. ¿Ok? ¿Correcto? La Iglesia Católica venera a María. Adorar solamente a Dios. Que mucha gente común, con poca preparación académica, se equivoque al decir es que yo adoro a María, lo acepto. Hay quienes lo dicen. Pero como católicos con poca preparación o con una preparación catequética pequeña, sabemos que no adoramos a María. La veneramos. Le rendimos un respeto por ser quien es y por lo que vivió. Yo les pongo un ejemplo, también hermanos separados. Si alguien llega y de repente a ver tu cartera, que se me ocurre enseñarla, y en ellas tengo la fotografía de mi madre, que llegara a sacar y la rompiera, claro que me iba a dar coraje. Entonces, claro que defiendo la imagen de mi madre, no porque sea mi madre,
sino porque representa o me recuerda a mi madre. Eso es bien importante. Una figura de yeso no es la Virgen María. Una figura de madera no es la Virgen María. Representan. Los católicos no adoramos imágenes. ¿Okay? Veneramos a María, veneramos a personajes que fueron influyentes e importantes en la religión católica, como son los santos. Que como les comento puede traer toda una problemática teológica, pero también, hermanos separados, algo que es curioso. Las críticas que tienen haciendo 10 siglos son las mismas críticas que siguen haciendo hoy en día y no le hacen mella a la teología cristiana católica. No se cansen, mejor vivan como Jesús vivió, que eso es lo más importante. Si no se quieren llamar católicos ni cristianos, no importa, llámense como gusten, adventistas, testigos de Jehová, mormones, etc., 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 no importa, pero sean como Jesús. Y católicos sean como Jesús y sean como María. Sigan el mandato de Jesús y si lo pueden seguir como María lo siguió,